Ricardo Rocha en Fórmula. Con Denise Smith. Nuestra colaboradora Inés Recamier, siempre docta y sensible, la librera, nos presenta, claro, un nuevo libro. Los años de plomo de Hugo Esteve Díaz. Una novela sobre la guerra sucia en México en la década de los 70. Hola, soy Inés Recamier, la librera, y hoy vamos a platicar del libro Los años de plomo, que hace uso de una técnica narrativa que mantiene atrapado al lector de principio a fin. Hugo Esteve Díaz, escritor mexicano, nos entrega una obra completamente circular, con un interesante juego de puntuación que otorga fluidez a la lectura de párrafos complejos donde, en los años 70, las diferentes esferas del poder se agrupan para tomar las decisiones más importantes del país. Así es, el México que hoy vivimos es resultado de largas conversaciones donde las alianzas juegan un papel protagonista. En el primer capítulo, Hugo Esteve Díaz relata una escena que marca el tono de este libro, con una persecución detallada y escalofriante que nos cuenta el fallido intento de secuestro de la Liga Comunista 23 de septiembre a la hermana del presidente electo en 1976. Los años de plomo nos habla de los diferentes grupos guerrilleros que azotaron al país en una guerra sucia, mediante asaltos bancarios, secuestros de empresarios y políticos, propaganda subversiva y enfrentamientos armados que dejaron sin vida a muchos civiles, bajo el pretexto de estar hartos de la pobreza y la injusticia. ¿Por qué digo pretexto? Porque muchos de estos jóvenes que iniciaron un movimiento leal a sus creencias cayeron en una sed de venganza personal. Otros, que perdieron a sus líderes, se extraviaron en la sierra sin alguna guía más que la de disparar a quemarropa en caso de enfrentarse con la autoridad. Ahora, ¿qué papel juega la autoridad en esta novela que, a pesar de estar escrita con un tono de ficción, devela los secretos más sucios y las malas prácticas de nuestro gobierno durante casi 2 décadas? Un papel tan importante como obsoleto. Aquí las autoridades saben dónde están las cabezas de la guerrilla y las mantiene vigiladas con el fin de ir por ellas cuando sea necesario, no antes. Atraparlos implica jugar una carta importante, ya sea para escalar de puesto, generar más alianzas o eliminar a quien se cruce en el camino. Por lo mismo, exageran la amenaza de los grupos guerrilleros, haciéndonos creer que son organizaciones especialmente peligrosas y permitiendo que se desarrollen y actúen para crear desconcierto entre nosotros, porque mientras más poderosos los jefes, más valiosa su detención. Por otro lado, disfrutan generando terror dentro de estas células, esparciendo mentiras como que fulanito es un infiltrado o ya soltó la sopa, y provocando que sean ellos mismos quienes hagan justicia, la mayoría de las veces fusilando a sus compañeros. La manipulación, el terror psicológico y la tortura son piezas clave para cada uno de los políticos que únicamente ve por sí mismo con la finalidad de tener más dinero y mayor control sobre el crimen organizado. ¿Qué sucede cuando los miembros de un partido político pelean por el mismo puesto? Hugo nos dice, lo importante no es lo que se sabe, sino lo que se puede demostrar. Es inminente que quien gana la partida es quien controla la información. En este caso, las dependencias encargadas de la seguridad nacional, que privilegiaron las medidas de tipo policíaco, menospreciando el trabajo de inteligencia, creando una red que les permitió acceder a información privilegiada, interviniendo teléfonos y persiguiendo a sus adversarios, con el fin de favorecer aliados y perjudicar a sus enemigos. El espionaje de políticos, funcionarios públicos, dirigentes sociales, empresarios, periodistas, artistas, extranjeros. Miles de recursos enfocados a ellos y no a la seguridad nacional. Los conflictos del campo, las huelgas obreras y los movimientos estudiantiles que se dejaron de contener
a raíz de la masacre del 68, se desbordaron, incitando el surgimiento de la guerrilla, y quienes conformaban los rangos más altos e influenciables en el poder usaron esta información para fines personales. Hay particularmente una escena que me gustaría mencionar, donde Hugo nos deleita con una conversación fluida entre diferentes personalidades como estudiosos, académicos, periodistas e influenciadores, a través de diferentes géneros musicales, puros y una gama entera de bebidas, algo que sugiere que este es un escritor amante de los placeres. En otra escena nos lleva de la mano a la sierra, identificando cada río, monte, poblados y pobladores, con un rico lenguaje que nos introduce en la esencia del personaje al que acompañamos. Una novela con protagonistas complejos, descritos con una pluma ligera. Ahora, vámonos al chisme. Para empezar, Hugo nos engaña desde un principio advirtiéndonos que su obra es meramente ficción. Entonces, quienes crecimos en el marco de la Guerra Sucia, atamos cabos conforme leemos y quedamos atrapados en una historia que nos obliga a cuestionar qué tan real es qué. Esto engrandece la obra. El autor va dejándonos pistas como migajas, con la intención de engancharnos, y lo logra a la perfección. Otro recurso que me parece fantástico es el nombre de los personajes. Apellidos complejos para denominar a personas de alto rango y apodos comunes para los jóvenes que han elegido el camino de la violencia, creyendo que es la única salida para cumplir sus objetivos. Algunos de ellos renunciaron a su familia, abandonaron a sus hijos o entregaron su fortuna. Todo esto para dar un sentido a sus vidas. Voluntarismo. ¿Qué es el voluntarismo? La formación de ideas o toma de decisiones basándose en lo que resulta deseable o agradable de imaginar y no en las evidencias o racionalidad. Nuestro autor no enaltece a los guerrilleros, no revela una opinión ni emite juicios. Todo lo contrario, nos entrega una obra llena de verdad, eventos reales de personajes que han marcado la historia del país. Hugo Esteve Díaz es un apasionado del comportamiento social y es un gran investigador. Le llevó 15 años publicar su libro Amargo lugar sin nombre, una crónica del movimiento armado que culmina con la ofensiva militar del subcomandante Marcos demandando democracia, libertad, tierra, paz y justicia para las comunidades indígenas. Esta investigación de casi 800 páginas antecede a Los años de plomo, un libro dirigido a quienes no somos académicos, sino lectores en busca de conocimiento y mucha adrenalina. Hechos históricos plasmados desde una visión humanista, un gran reto para un gran ser humano. Hugo Esteve Díaz, quien además conoce y es amigo de muchos de sus personajes, quizá por eso resulte tan interesante cada una de las vivencias que nos regala dentro de una ficción que es más que nada una realidad trágica y honesta. Los años de plomo, una novela sorprendente. Ahora, va mi trivia. Novela gráfica llevada al cine en el 2013, ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Yo soy La Librera y los espero en nuestro próximo programa. Gracias.